Hola, hola, ¿cómo están? Amigas y amigos de Sala de Prensa, bienvenidos a nuestro medio de comunicación. Queremos hoy día arrojar luz sobre un fenómeno que ocurre cada 4 años con cada cambio de gobierno, sobre todo cuando asume un gobierno de oposición al anterior, digamos, a no un gobierno de continuidad. Y se refiere a la salida de funcionarios. Cuando llega una nueva administración, salen muchos funcionarios, decenas, tal vez miles de funcionarios. Y en esta oportunidad se ha acusado una especie de ley de amarre por parte de la administración, la entrante administración de José Antonio Caz. Se ha señalado que existe una ley de amarre y vamos a conversar sobre este tema, sobre si existe o no existe. Yo tengo mi opinión formada, pero quiero que los expertos me expliquen más bien esto y vamos a presentar de inmediato a quien nos va a acompañar en esta pequeña entrevista que vamos a hacer. Ella es Valesca Muñoz, administradora pública del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Valesca, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, buenas tardes, igualmente, un gusto saludarte. Valesca es doctora en Gobierno y Administración Pública, además tiene un magíster en Investigación, Gestión y Desarrollo Local, así que de esto sabe, por supuesto que sí. De hecho, me la recomendaron para hablar de este tema, así que muchas gracias, Valesca, por aceptar esta invitación a conversar. Vamos de inmediato al tema. Se habla de una ley de amarre. Eh, yo la sensación que tengo que es un poco más de lo mismo, ¿o no? Eh, es más de lo mismo. No quiero con esto decir que así debe ser siempre, porque claramente también hay que empezar a hablar de manera seria respecto a lo que es la legislación que regula al personal de las distintas administraciones públicas. Pero no es muy distinto, como decía antes, no es muy distinto a lo que ha ido ocurriendo. Lo que sí, un poco la diferencia, lo que se da ahora a través de este acuerdo político, es que estaría incorporando en una norma que tiene que ver con la ley del reajuste el tema de que se reconocen los 2 años como para esa confianza legítima Sí, sí, que sí. se hablaba en la Contraloría, hoy en día estaría incorporada en una norma. O sea, esa es la gran diferencia. Pero en el fondo lo que viene a decir es que el personal de la contrata, el personal del Código del Trabajo, que teniendo ya 2 años puede justamente hacer valer y reclamar si es que se hacen la no renovación o cambio de las condiciones sin dar un argumento fundado y objetivo, justamente pudiendo recurrir a la Contraloría. Entonces, es más de lo mismo, aun cuando ahora se estaría incorporando ello en una norma. Sí, lo que yo entiendo que pasaba es que, bueno, como te decía, o como decía yo al principio, cada vez que llega una nueva administración, echan a la gente, pues si eso es así. Y a quienes echan a los que son más fáciles de echar, que son habitualmente los a contrata, ¿para qué? Para poner a la gente que le ayudó a llegar al gobierno, y eso pasa siempre. Y pasó en la administración de Piñera, pasó en la administración de Bachelet, pasó en la administración de todos los presidentes para atrás. La diferencia que veo yo ahora es que, claro, esto ya sucedía. Cuando se despide un funcionario contrata, el funcionario va habitualmente a los tribunales de justicia y en los tribunales de justicia el gobierno tiene que argumentar la necesidad de por qué se lo echó, en definitiva. Solo la diferencia ahora es que habrá un paso anterior a Contraloría, lo que de paso ayuda a descongestionar los tribunales de justicia, si me preguntan a mí, digamos. Uh-huh. Sí, correcto. O sea, ahora se le dice a la autoridad que si va a proceder la no renovación o cambiar las condiciones de este personal, tiene que en ese momento fundamentarlo y establecer justamente esos criterios y fundamentarlo en función de que se ha hecho alguna evaluación, entonces se da cuenta que efectivamente no están las condiciones como para la no renovación porque a lo mejor hubo una evaluación deficiente, algo que realmente eh, pueda sustentar el que o le estén no renovando la contrata o la cambio de condiciones, porque también es eso otro. Pero lo que sí hay que precisar es que a veces, claro, hay cierto grupo que a lo mejor es cercano a la autoridad que saliente y que de repente se va, pero igual hay otro grupo grande, personal transitorio, que está ejerciendo funciones permanentes por mucho tiempo. Entonces, no hay que como colocar en el mismo en el mismo piso, porque claramente la administración requiere que para el buen funcionamiento, para cumplir con las funciones públicas de personal, que se requiere porque las plantas son muy reducidas. Entonces, con esa cantidad de personas es insuficiente llevar adelante la buena marcha de la administración pública. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad,
pública que se crea este año, cuando uno revisa la planta, sumando el personal que está establecido en las 12 secretarías, son 241 personas en total, por cargos de planta. Entonces yo me diría, para este país, con el tema de lo que es la seguridad, ¿es suficiente 241 personas? Yo diría claramente que no. Entonces se requiere ir más allá de la planta y ahí es donde se requiere el personal a contrata. Ahora, lo ideal es que no hayan estos funcionarios que de planta, que a contrata, y ahí es, claro, hay Sí, un tema más de fondo. sí, sí, sí. Quiero ir al tema de fondo antes de cerrar para que quede clarito sobre el amarre. Cuando uno habla de una ley de amarre, habla de que en el fondo no puedes despedir gente. Pues claro, porque queda amarrado esto. La gente queda amarrada y no la puedes despedir. No es técnicamente lo que hay ahora. Pues se va a No, poder despedir gente igual, digamos. exactamente. Lo que se dice ahora es que hay que fundamentarlo. O sea, no puedes llegar y decir no te voy a renovar sin dar mayor argumento, fundamento, objetivo y técnico. O sea, tiene que haber esos antecedentes para que pueda proceder la autoridad a no renovarle. Por lo tanto, no es de amarre. O sea, el amarre efectivamente sería que de Juanito o Pedrito se Mm, quedan. claro, No, si claro. efectivamente es para que la nueva autoridad quiera la que ingresa y quiera a lo mejor no renovarle el próximo año, tendría que avalar justamente, perdón, eh, Fundamentadamente. claro, dar el Sí. fundamento para que no proceda Ujú. la no renovación. Entonces ahí eh, tendría que ser la autoridad como para efectivamente dar cuenta de ello. Si no da cuenta de ello, o sea, si da cuenta de ello, le pueden no renovar la contrata, entonces Claro, por lo tanto claro. no habría amarre. Así que Exacto. efectivamente se puede constatar eso. Ya, ahora vamos a entrar a ver si podemos darle un par de minutitos al tema de fondo, que es la situación de los funcionarios públicos en términos generales, pero te quiero invitar a escuchar una opinión de Cristian Klenner. Él es presidente, entiendo, de los trabajadores de El Gore Bio Bio. A ver si lo podemos escuchar. Dame un segundito, voy a hacer aquí algún cambio, a ver si lo podemos escuchar. Señalar que esta situación de traspaso de funcionarios muchas veces se da en los distintos gobiernos. Y esto ocurrió también en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Boric, donde efectivamente también se dictaron normativas, resoluciones que complicaban o hacía más complejo para el gobierno entrante, en este caso, de vincular funcionarios. Y esto ocurre en cada administración hace este tipo de amarre, como se dice vulgarmente, de generar algunas normativas que dificulte la posibilidad de la administración entrante de desvincular a nuevos funcionarios. Mira, vamos a ir ahora a la cuña de Félix González para que entremos al tema de fondo. Escuchemos. En cada cambio de gobierno hay funcionarios que se quedan y hay una razón muy simple, que hay una precariedad en la función pública. Hay muchos funcionarios y funcionarias que están a contrata o que están en horarios y por supuesto esos contratos se hacen en diciembre y por lo tanto todas las contratas y los contratos honorarios que se hagan en diciembre para el 2026 van a ser funcionarios y funcionarias que van a trabajar con el nuevo gobierno. Normalmente ese nuevo gobierno tiene la oportunidad, una vez transcurrido el primer año, de hacer cambios. Pero finalmente lo de fondo es que también hay otros funcionarios que tienen otro tipo de estatus, que están por alta dirección pública, que finalmente igual son contratados por motivos políticos. O sea, hay un sesgo político para poder contratarlos. Y lo que uno esperaría, por una parte, es que se termine con la precariedad de los contratos de la administración pública, o sea, que pueda haber más gente que esté de planta y que haga carrera funcionaria y que no dependa del gobierno de turno, y por otra parte que los cargos que son de confianza, que los gobiernos necesitan cambiar cada vez que implementan políticas públicas distintas a las que implementaron gobiernos anteriores, bueno, que esos cargos de confianza estén muy bien definidos, que no sean pocos, creo que también tiene que haber en otros escalafones cargos de confianza, pero que no se produzca esta situación cada vez que cambia de gobierno, de que el gobierno que llega hace más o menos una racia de funcionarios y funcionarias públicas que el gobierno anterior instaló también por razones políticas. Ya, ahí tenemos dos opiniones. La cuña de Félix González, el diputado, nos permite entrar al tema de fondo. Yo tengo la sensación, no sé si coincides conmigo, hay una especie de desorden. Hay una especie de desorden administrativo en la administración pública, ¿o no? En términos del número de personas contrata, qué sé yo,
cuando llega un gobierno, sale otro gobierno, en fin. Bueno, para empezar, el estatuto administrativo habla de que el personal a la contrata no puede superar el 20% del personal de planta, y eso hace muchos años no ocurre. Entonces, ya hay un desorden porque el estatuto se pasa a llevar, pero a través de otra norma, que es la que permite cada año que el personal a la contrata supere con creces. Esa es una realidad, y yo creo que ese ahí es un punto también que hay que debe estar sobre la mesa cuando se empiecen a cuando se estén discutiendo temas sobre una eventual reforma al estatuto administrativo, porque la realidad es que hay mucho personal a contrata, pero también mucho de ese personal que efectivamente está cumpliendo funciones independientes del tinte político del partido que esté gobernando, que cumplen labores muy objetivas y técnicas. O sea, realmente son personas que luego de haber ingresado eh, van profesionalizándote, porque la misma experiencia en el ejercicio del cargo te ayuda justamente a comprender cosas que alguien que va a llegar por primera vez no las va a comprender. Entonces también eso hay que valorar del personal de contrata que lleva muchos años. Además, desde el 2017, la Dirección Nacional de Servicio Civil estableció en una norma hoy en día tiene la atribución de dictar normas de aplicación en materia de gestión de personas, en donde dice que todo el personal, tanto a contrata como código del trabajo, no es decisión, no es discrecional, sino que también tiene que hacerse como un proceso concursal. Entonces, hoy en día, desde el 2017, todos los quienes han ingresado a ejercer un cargo a contrata han pasado por procesos concursales en donde han tenido que justamente medirse con otro. Uno podrá a lo mejor ir analizando cuáles han sido los instrumentos, qué tan objetivo y técnico, pero por lo menos pasaron por un Claro. proceso que antes, que en el caso de las municipalidades, por ejemplo, como la Dirección Nacional del Servicio Civil no tiene alcance a las municipalidades, en el caso de las municipalidades es discrecional del alcalde decidir o alcaldesa decidir a quién va a contratar en un cargo a contrata, debiendo cumplir lo mínimo establecido para el estamento. Pero en el caso de la Administración Central, todo el personal a contrata que ha ingresado posterior al 2017 ha tenido que ingresar y pasar por un proceso concursal. Y los que vienen desde antes, uno no podría negar que no conocen en la cosa pública, porque el hecho de estar ya hace bastantes años ejerciendo el cargo ya tiene un conocimiento que sin duda también hay que valorar. Entonces también hay un tema de deuda que tiene el Estado chileno con su propio personal. Ahora bien, también la discusión es si vamos a pasarlos todos a planta, porque el temor es que a lo mejor pudiese ser que van a descansar y como ya tienen el cargo permanente, pero ahí en eso, las discusiones que se den, tiene que ir también con un sistema de evaluación Claro, acorde también claro. a lo que puede ofrecer el Estado de Chile, pero hay hartas cosas que hay que considerar, porque efectivamente en materia de regulación del empleo público el Estado está en deuda. Sí, y el problema mayor, y con esto terminamos ya porque no quiero quitarte más tiempo, Alenka, es que esto implica una reforma, una ley, implica una ley. Y como tiene que con plata del Estado, la reforma no puede venir, o la ley no puede venir por parte de los parlamentarios, sino que tiene que venir del propio Ejecutivo, que es Ejecutivo. como es un tema de plata del Estado. No sé cuánta plata gastarán en sueldo, muchísimo, pero no puede, porque lo que le pregunté a un par de parlamentarios hoy de la mañana, bueno, entonces, ¿por qué no presentan una ley para regular esto? No, es que no podemos, esto lo tiene que presentar el Ejecutivo. Y el Ejecutivo cuando está en turno, en el poder, ya sabemos que es Ah, súper difícil de que finalmente lo hagan. sí, todo lo que tenga que ver con regulación de la institucionalidad pública, eh, y en este caso el personal que trabaja en materia de iniciativa exclusiva del presidente de la Así República. es, así es, Así así es. que ahí esperaremos si sale justamente sale luz, humo blanco respecto a la deuda, porque hace mucho tiempo que se está hablando de la reforma al estatuto administrativo, que también el estatuto administrativo para funcionarios municipales, que la ley 18.883 también requiere también una reforma, sobre todo porque el tema de la discrecionalidad
de parte de la autoridad respecto a los cargos transitorios, yo creo que es algo que hay que atender prontamente, que en el caso de la Sí. Administración Central no está ocurriendo gracias a la resolución del servicio civil. Sí, yo creo que la discrecionalidad, ok, pero hasta por ahí nomás también, porque a veces son demasiado discrecionales, tengo la sensación, porque pasa exactamente lo mismo en los municipios cuando cambian a los alcaldes, pasa exactamente lo mismo. Es que eso es lo que pasa, es que ahí ellos tienen discrecionalidad, entonces ahí Sí. puede pasar cualquier cosa. Mm, Entonces hay que poner esos límites que ha puesto la Dirección Nacional de Servicio Civil, por lo menos tienen que pasar por un proceso concursal, mm, por lo menos. mm. La autoridad decidirá respecto a la lista que le ofrezcan a cuál va a decidir, pero respecto al mundo municipal no hay limitación, es solamente discrecionalidad. El alcalde o alcaldesa puede decidir si quiere llegar a concurso o no, o puede decidir nombrar de manera directa a alguien en un cargo a contrata. Entonces, ahí yo creo que también hay a lo mejor es más deuda respecto al estatuto administrativo para funcionarios municipales, porque tenemos 345 municipalidades donde tenemos una gran cantidad de funcionarios. Entonces, yo creo que ahí las deudas son respecto a la regulación del empleo público y también de otras instancias como pueden ser en las municipalidades. Valesca Muñoz, docente del Departamento de Administración, perdón, docente del Departamento Administradora Pública, Ciencias y Política de la Universidad de Concepción. Sí, ahí lo dije bien, más o menos. Departamento de Administración Pública y Ciencia Ya, Política. ahí está. Valesca, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por explicarnos esto. Entendimos todo muy bien. Muchas gracias, Valesca. Ya pues, gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien. Chao. Listo, chao. Bien, ahí está Valesca conversando con Sala de Prensa para entender bien cómo funciona este tema de los funcionarios públicos. Muchas gracias, nos encontramos en otra interesante entrevista más adelante. Que estén bien, chao, adiós.